Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal, que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Señor llenando cada vida, que sea el Señor obrando en cada corazón, que el Señor bendiga cada familia, cada hogar, cada ministerio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en esta hora tenemos el gusto y el inmenso placer de compartir con ustedes la serie llamada Bendiciendo la Familia por medio de las Escrituras. Le pido disculpas que estaba un poco desconectado, pero estaba apartado en un tiempo para Dios, la cual estaba con el Señor buscando la intimidad con Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y en esta hora hablamos en el capítulo 34, cuando Dios... en el capítulo 34, ¿sí? Cuando Dios dice la deshonra de Dina, cuando fue vengada por sus hermanos, por Simeón y Leví, que tomaron espada, y aún los otros hijos de Jacob, que también tomaron espada para defender, pero fue más que todo el Simeón y Leví los que peleaban en este tiempo, los que eran de ese temple o de ese carácter fuerte, donde ellos buscaron la manera de vengar la deshonra que le habían hecho a su hermana. Y luego hablamos acá en el capítulo 35, dice cuando Dios bendice a Jacob en Betel. De tal manera es que la bendición de Dios estaba sobre Jacob, porque Dios ya había dado promesa que sería bendito o bendecido entre las naciones. Amén. Qué maravilloso es Dios. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huía de tu hermano Esaú. En el capítulo 28 hablábamos... Capítulo 28, versículo 11 al 17, habla la palabra del Señor cuando Jacob le tocó huir de Esaú, le tocó irse de sus padres por temor que Esaú había dicho que lo iba a matar cuando su padre muriera por causa de haber tomado la bendición. Y dice la palabra del Señor. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitadlos de los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Ellos tenían imágenes, tenían dioses que aún estaban bajo su poder y aún adoraban esas imágenes, la misma descendencia de Jacob. Aquí habla también de la esposa de Jacob, que tenía también la imagen que le había robado a su padre cuando salieron de tierra de Labán. Y Raquel le había robado a su padre estos dioses, se lo había llevado, unas imágenes, y Dios le da una orden aquí por medio de Jacob que soltara las imágenes, que dejara las imágenes para que así hacer un altar para Dios, o sea, dedicar más el tiempo para Dios que para esas imágenes que no escuchan, no ven, no hablan, no sienten, no padecen, porque son imágenes que se mueven de acuerdo a donde tú la coloques. La llevas a un lugar, la colocas allá y se queda por años, la mueves para otro sitio, se llenan de polvo. No hay un sentido para adorar algo que está muerto. Entonces dice, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque cuando ellos matan a los de Siquén, los fariseos y los hebeos se levantaron contra Jacob para atacarlos. Pero Dios le dijo a Jacob lo que tenía que hacer.
a dónde tenía que ir y qué debía hacer. Y así Dios estaría con él en todo tiempo, en todo momento, y Dios lo defendería. Y dice que entró un pavor en las ciudades de alrededor de Jacob. Y esas ciudades le entró un temor, un pavor en contra de Jacob y no le permitía quizás seguirlo. ¿Por qué? Por miedo. Y no lo siguieron porque ellos pudieron haberlo seguido y matado, pero Jacob tenía a su lado el gran yo soy, ese Dios todopoderoso, ese Dios que lo defendía, ese Dios que peleaba por él, ese Dios que pelea también por ti, ese Dios que te defiende en este día, que te ha defendido en tu diario vivir, ese Dios que pelea tus batallas. Entonces dice que entró un pavor en aquellas ciudades. ¿Para qué? Para que no persiguieran a Jacob y no lo mataran. Entonces llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, que quiere decir Dios de Betel. Porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Dice que Dios se le había aparecido cuando él huía de Esaú. Dios se le apareció en aquel lugar a Jacob. Pero Jacob de ese día empezó a adorar a Dios de una manera quizás diferente. Empezó a creerle a Dios y empezó a confiar en el Señor, que Dios estaría con él y Dios lo guardaría. De tal manera que Dios lo cuidó y Dios lo guardó. Dios lo guardó de tantas cosas y Dios lo guardó de sus enemigos que ellos venían. Por eso que en este tiempo de Israel siempre ha vivido de guerra en guerra, de dificultades en dificultades, porque él está rodeado de solo enemigos, que en el tiempo pasado Dios peleó por el pueblo de Israel, lo defendía, y por eso hay ese gran odio sobre Israel, queriendo tomar la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a Israel, porque envidian lo que Israel tiene, pero Israel no es porque la tierra sea buena, sino porque Dios los ha bendecido y la gracia de Dios está sobre ellos y Dios le ha dado una sabiduría. ¿Qué hacer para mantener esa tierra fértil? Porque esa era una tierra árida y seca. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacuc, que significa la encina del llanto. Débora era como decir, la mujer de servicio o la sierva, así mismo de Rebeca, la mamá de Jacob. ¿Qué le pasa aquí a Jacob? Después de que Jacob cometió el error con Raquel y que Raquel, con Raquel, Jacob nunca más pudo ver, nunca más ellos pudieron volverse a ver. Rebeca con Raquel con Jacob. Entonces dice que la palabra del Señor de la siguiente manera, que Débora murió y fue sepultada. Dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y bendijo Dios a Jacob en aquel lugar. Pero Jacob nunca más pudo ver a su madre después que Jacob salió de su casa y de su parentela. Fue quizás una consecuencia que tuvo que pagar su madre, Rebeca, por haber engañado a su hijo, haber engañado a su esposo, para que bendijeran a Jacob. Entonces hay consecuencias que muchas veces nosotros tenemos que pagar por causa de nuestros errores, de nuestras dificultades que cometemos cuando nosotros nos llenamos de opresión, de desespero, cometemos errores. Y al cometer los errores nosotros pagamos consecuencias que después nos duele. Entonces debemos entender es que Dios estaba con Jacob en todo tiempo, pero no pudo ver más a Rebeca, su madre. Solamente aquí Débora, dice la sierva de Rebeca, murió, pero sí logró ver a Isaac, su padre, y eso quizá era ciego cuando Jacob salió de aquel lugar, y
él duró más que su esposa. ¿Amén? Entonces apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Llamó el nombre de Jacob Israel. La nación que hoy día vemos, la nación que hoy día podemos decir o hablar sobre esa hermosa nación que muchas personas les encanta ir a visitar, muchas personas anhelan con ir a Israel, a visitar esa tierra tan hermosa, a ir a los lugares donde hubieron los grandes eventos del Señor, donde acontecieron tantas cosas maravillosas que hasta hoy están en la historia de la palabra del Señor. Y le dijo tu nombre y su nombre y llamó su nombre Israel, la nación de Israel. Fue Dios que escogió esa nación, fue Dios que le dio ese nombre, porque de ahí nace Israel. Entonces dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Gloria a Dios. Dice que Dios le dijo, multiplícate una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Reyes, presidentes han salido de los lomos de Jacob. Y así se han expandido los judíos a nivel casi mundial, y han habido judíos donde han ido y han sido bendecidos, donde han llegado han sido bendecidos. Pero Dios le estaba dando una promesa y le dijo, la tierra que le entregué a Abraham, a Isaac, también te la daré a ti. No se la dio a Esaú. No dijo, se la entregaré a Esaú, la compartirás con Esaú. No le dijo Dios, Esaú también será parte, heredero en esta tierra porque él es hijo de Isaac. No. Esaú tenía su tierra aparte, pero a Jacob le daba la tierra prometida, la tierra de la bendición. ¿Por qué? Porque él fue temeroso a Dios y Dios le prometió esta tierra. ¿Por qué? Porque había una promesa sobre Jacob. Amén. Y así Dios hizo, pero Rebeca quizás intervino en el propósito de Dios sobre la bendición sobre Jacob. Pero es que Dios le había hablado a ella de lo que iba a acontecer, donde el menor mandaría sobre el mayor. Ella sabía que Jacob estaría sobre Esaú e intervino, pero muchas veces nosotros debemos esperar que Dios actúe. Esperar que Dios sea el que haga, porque cuando esperamos que Dios haga, Dios empieza a mover las piezas que tiene que mover y todo sale en bendición. Por eso dice la palabra del Señor, que la verdadera riqueza que viene no nos añade en tristeza cuando vienen de parte de Dios. Pero cuando no vienen de parte de Dios, siempre hay tristezas. Entonces dice que le digo, a ti te daré esta tierra y a tu descendencia. Por eso existe la tierra de Israel. Dice, y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él. Una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Donde nos habla en el capítulo 28, versículos 18 y 19, nos habla sobre cuando Dios se le apareció por primera vez a Jacob en aquel lugar, y Jacob derramó aceite sobre una piedra donde hizo un acuerdo, un voto hacia Dios, y así Dios lo bendijo de gran manera. Y dice que él colocó una señal, aquí se me apareció Jehová, aquí se me apareció Dios. O sea, colocó una señal de que ahí se le había aparecido Dios. Entonces, es donde él colocó su altar. Entonces nosotros debemos entender es que para Dios no hay nada imposible.
Dios es el que hace milagro, Dios es el que hace prodigio. Dios es el que sana, Dios es el que liberta. Dios es el que restaura, Dios es el que guía. Cuando tú dejas que Dios te guíe, porque muchas veces queremos ser guiados por nuestra propia fuerza, muchas veces queremos andar a nuestros propios sacrificios, entonces no queremos dejar que Dios actúe, sino que queremos nosotros hacer lo que nosotros queremos hacer. Entonces debemos entender es que Dios tiene control y poder para renovar, para transformar, y para actuar cuando tú lo dejas actuar para que Él haga sobre tu vida. Luego hablamos acá y vamos a hablar sobre la muerte de Raquel. ¿Cómo murió Raquel? ¿En dónde murió Raquel? La mujer que más amaba a Jacob, porque Jacob amaba a Raquel. Él amaba a Raquel de una manera sorprendente porque así trabajó 14 años por ella, porque primero 7 años le entregaron a Lea, luego dijo, bueno, trabajaré 7 más por la otra mujer, por Raquel, porque yo la amo. Entonces le tocó trabajar 7 años más por Raquel y trabajó 14 años, pero era la que cargaba a los ídolos. Era la que robó al papá y cargaba las imágenes. Pero Dios sabe cómo hace todo. Y dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Hubo trabajo, así como habla en Jeremías 31:15, donde habla sobre Raquel cuando daba luz, llanto de Raquel, dice la palabra del Señor. Entonces dice que Raquel estaba dando a luz y hubo trabajo en su parto. Ya ella había tenido a José, el hijo que también Jacob amaba, cuando que Jacob lo coloca como primogénito prácticamente sobre su descendencia, pero nace el segundo hijo de Raquel. Viene el segundo hijo, la cual es la que le causa a Raquel la muerte. Fue por cuando Raquel muere en el parto. Y dice, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, dice. Llamó su nombre Benoni, que quiere decir hijo de mi tristeza. Mas su padre lo llamó Benjamín, que esto es la mano derecha, hijo de la mano derecha. Y de cierto estaba Jacob marcando el destino de este joven, de Benjamín, porque Benjamín fue hijo de su derecha, porque siempre estaba a su lado, siempre estaba como con su padre cuidándolo, porque lo tuvo en la vejez. Y José le acontecieron unas cosas terribles, que fue separado de su padre, pero le quedaba Benjamín. Y fue el hijo de la derecha de él, fue el hijo que estuvo con Jacob en su vejez, que lo cuidaba, que estaba con él en todo tiempo. Entonces debemos entender es que Dios es maravilloso. Le colocó otro hijo a Jacob cuando José iba a ser arrebatado de sus manos. Un hijo que él amaba. Dice, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Entonces murió Raquel y fue sepultada en Betel en ese tiempo. Y dice la palabra del Señor que y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. O sea, ya él paró sus tiendas, ya él empezó a hacer vida en aquel lugar. ¿Para qué? Para habitar en ese sitio, para empezar a fructificar. Ya había una promesa sobre él, la promesa que hubo sobre Abraham, la promesa que hubo sobre Isaac y la promesa sobre Jacob. Ya había una promesa donde Dios mismo se le había presentado y le había dicho, te daré esta tierra que estás pisando, a ti y a tu descendencia. Entonces había una promesa sobre él y Jacob estaba queriendo. Dice, los hijos de Jacob. Acá hablamos sobre los hijos de Jacob y hablábamos sobre que Dios o Jacob colocó a José como prácticamente su primogénito. Y
es que hablamos y vamos a leer ahorita una historia sobre Rubén, que cometió un error terrible cuando ese tiempo era algo tan abominable y sigue siendo abominable en este tiempo. Entonces, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Durmió con Bilha. Bilha era la concubina de Jacob. Ella era la sierva de Raquel, la que ya había muerto. La mujer se atrevió a dormir, a acostarse con el hijo de su esposo, porque Jacob era su esposo. Vivía con ella y eso era abominable y sigue siendo abominable porque es algo tan desagradable. Por eso desecha prácticamente Jacob a Rubén por lo que él hizo. Y aún Dios también desecha a Rubén. Dice los hijos de... Entonces ahora, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Jacob fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito. De Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Fueron los 2 hijos que tuvo Raquel nada más. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Nectalí. Fueron 2 hijos que tenía con ella. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Habla de los hijos que le nacieron en Padán Aram. Y aquí Dios bendijo a Jacob. Tenía 12 hijos, más Dina, la cual no se nombra en esta historia, porque anteriormente las mujeres no eran reconocidas, ya que los hombres eran los que llevaban, como decir, la carga o la fructificación o la responsabilidad de multiplicarse. Entonces contaban, eran los hombres. Entonces, después de eso, que le pasa todo esto a Jacob, todo lo que vivió Jacob, muere Isaac. Ya muere el padre de Jacob y dice que Jacob pudo alcanzar ver a su padre nuevamente después de haberse ido. Y dice la palabra del Señor, muerte de Isaac. Dice, después vino Jacob a Isaac su padre, a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Isaac no le tocó huir, ¿no? Isaac se mantuvo en el mismo lugar donde su padre estaba, donde estaba Abraham, donde se crió con Abraham. Ahí se mantuvo Isaac todo el tiempo, porque fue un hombre muy temeroso de Dios y no tenía problemas con nadie. Jacob tuvo problemas por los hijos que mataron a los de Siquem, y ellos tuvieron ese gran problema y Dios le tocó defenderlos. ¿Por qué? Porque ellos cometieron un error gravísimo. Y dice, y fueron los hijos de Isaac 180 años. Dice que Isaac vivió 180 años. Casi los 200 años vivió Isaac. Y dice, y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de día. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Aquí vemos que Jacob tuvo la oportunidad de ver a su padre nuevamente. Vemos que Jacob tuvo la oportunidad de enterrar a su padre con sus hermanos, con su hermano Esaú. Pero él pudo ver a su papá ya lleno de días, una persona con edad avanzada, 180 años. Él logró ver a su padre nuevamente. Pero no vio a Rebeca nuevamente, que era su madre, que Rebeca lo amaba. Amaba a Jacob y Jacob la amaba. Porque Jacob era más de tienda y estaba más que todo con su mamá y con su papá en la tienda, pero la amaba. Pero el error que ella cometió, no logró ver a su hijo nuevamente. Ella esperaba volverlo a ver, pero no logró. Ella murió mucho antes y Isaac se quedó solo con los siervos que él tenía, porque Esaú se independizó, se apartó de él, se alejó de él por causa de lo que aconteció. Hizo una tierra nueva, una nación nueva, empezó a trabajar nuevamente y así se multiplicó Esaú también, porque la descendencia de Esaú fue grande.
Entonces, la hablaremos en el próximo capítulo, en el capítulo 36, estaremos hablando sobre la descendencia de Esaú. Después de la muerte de Isaac, se habla sobre la descendencia de Esaú, que fue bastante grande. Amén. Entonces, esto es la serie llamada Bendiciendo a la Familia por medio de la Escritura y será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones, Dios les bendiga.